Alguien dice por aquí cuál es recording in progress, ok. ¿Cuál es la musa para cada escrito? Nada, estar muy atenta. Creo que necesitamos, todos los escritores y las escritoras tienen algo precioso que se llama el particular punto de vista desde el que viven, ¿ok? Mi punto de vista, yo no es el mismo al de Francisco, al de Javier, Daniela, NASA, no, no, no. Cada uno tiene un lugar muy particular, la particularidad mental, desde donde nosotros observamos el mundo. A veces la particularidad es tan demasiado alta y se convierte en una enfermedad mental, ¿ok? La particularidad crece, la particularidad se desborda. Eso es lo que es la enfermedad mental. Hay particularidades mentales que se mantienen en cierto nivel y para lo que sirven es para conectar con cosas ingeniosas o para conectar con resoluciones científicas o para conectar con cualquier tipo de solución creativa, porque eso es la creatividad, un poco para lo que sirve, la podemos aplicar a cualquier área de la vida, ¿no? Entonces, esa particularidad sumada a nuestra mirada, al enfoque, estoy segura que si estamos todos nosotros en un bar o en un estadio de béisbol, Javier va a ver algo que yo no lo voy a ver. Y él va a querer escribir sobre eso. NASA seguramente se va a fijar en una señora, en la señora que limpia, que no está viendo el partido de béisbol, y ella va a querer escribir sobre esa señora. Daniela va a querer escribir sobre el perrito amarrado a la reja, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre todo parte de una particularidad y un enfoque, me parece. Em, Por Veo que te aquí, gusta escribir cosas fuera de lo común. Supe que tu premio Tristana de novela fantástica con No todos los cíclopes nacen ciegos, de nuevo te pregunto, ¿en qué te inspiraste? ay, En ese mi cuento sí me ciudad, parece maravilloso. ay, eso es una cosa O sea, la increíble, historia que donde nace. Por- y a mí me emociona mucho contarlo. Aquí en Valera, hace muchos años, había un museo de patología. En ese museo de patología yo entré cuando tenía 16 años, mi mamá estaba hospitalizada por un asunto de hernia, estaba esperando que la operaran y lograron abrirme el museo, no era fácil acceder. Y vi a cíclope, un bebé cíclope que es mi primo. Ese bebé cíclope es mi primo, eh, y yo quería conocerlo, estaba encerradito en una botella, el único cíclope que ha nacido, no sé, en esta ciudad. Lo conocí, lo vi, me impactó muchísimo, mi familia no habla de este hecho nunca, ni siquiera su madre, es un secreto muy doloroso, ¿no? Pero a veces yo creo que viniendo de un clan donde nadie habla, donde nadie se comunica bien, donde no hay artistas, ni escritores, ni músicos, ni poetas, ni nada, me pusieron en ese lugar para que yo, por favor, destapara ese museo. A veces creo que solo soy escritora para poder haber escrito ese libro, no sé, porque estaba allí y fue una cosa increíble esa experiencia. Por supuesto, nunca, jamás me planteé la idea de escribir esta novela porque me parecía bastante irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, ¿qué estaba respetando en el fondo? ¿A quién estaba irrespetando? A nadie. Solamente que un día iba yo a la librería, creo que le conté esa experiencia a Maru en algún momento, trabajaba en una librería y cuando iba en el autobús sentí que me dijeron, mira, ya puedes contar mi historia. Yo iba sola en el bus, sola. Y cuento esto, cada vez que cuento esto me emociono muchísimo. Y yo supe inmediatamente quién era.
Llegué a la librería, recuerdo que abrí la puerta, la cerré y me eché a llorar en el sofá. Este, y dije, wow, no, yo no puedo hacer esto, no, no estoy en capacidad de hacer esto. No quiero, lo que más me importaba era no construir una historia desde el asco, ¿no? Que nos producen las patologías. Este, y cuando al final accedí, porque sentí que me lo estaba pidiendo, como que si alguien quería salir de una botella y quería salir de un museo y han pasado cosas extraordinarias a partir de entonces, yo dije, ok, bueno, voy a escribir esta historia, pero quiero hacerlo desde el lugar de la honra familiar, ¿no? De la honra, desde el lugar del amor, desde el lugar del perdón, porque tantas cosas pueden pasarle a una familia cuando eh, la genética parece seguir un camino distinto a la organización celular normal, Sí. ¿no? Tanta vergüenza puede acarrear esto. Así que, bueno, comencé a escribir esa novela en el momento, creo que en uno de los momentos más negros del mundo, con la pandemia, Sí. con mi familia, toda mi familia en Colombia, yo me había quedado sola en Venezuela. Bueno, había renunciado a mi trabajo, no tenía nada que comer, estaba súper difícil la situación, encerrada, ¿no? Este, y lo único que me acompañaban eran como mi camada de perritos. Ah, Eso fue un proceso tan extraordinario, escribir esa novela, tan increíble, y ocurrió como, como siempre, ¿no? Hay dos mitos que quiero destruir si me permiten, ¿no? El mito de la musa literaria, la musa no es algo que esté inspiración. afuera de ti, la musa no es una diosa griega, puede ser la representación, pero la musa es nuestra conexión con un tema, nuestra conexión a ver, con una herida, sí, esencialmente es nuestra conexión con una temática, ¿no? Cómo estamos conectados y cómo estamos conectados con el mundo, cómo está conectada nuestra mirada, nuestro enfoque. Estamos narrando, porque siempre estamos narrando. Cuando llegamos a la página en blanco, que también es otro mito que quiero destruir, no debería existir la angustia de la página en blanco, porque se supone que cuando nos sentamos a escribir, cuando abrimos la página de Word, algo ya está caminando, algo ya se ha estado organizando por dentro, algo quiere decirse y para ese querer decirse ha pasado tiempo buscando un tono, un ritmo, la música. Me imagino que también nosotros inconscientemente, el subconsciente trabajando allí como un gran organizador, eh, ya tiene hasta en mucha medida cierta estética, ¿no? Lo que nosotros hacemos es darle un orden a eso, usar el lenguaje para darle un orden a eso. Y es el día que yo comencé a escribir No todos los cíclopes nacen ciegos. No sé qué me pasó, muchachos. Solamente abrí Word y me acuerdo que comencé a escribir ese primer párrafo y siempre hablo de las técnicas de inmersión porque cuando comenzamos a escribir ya estamos actuando. Escribir también es actuar, entrar en personaje. Y comencé a entrar en el personaje de la anciana que cuenta la historia desde Sicilia, ¿no? Porque ella es imagínense, ella es genetista. ¿Yo qué voy a saber de genes? ¿Yo qué voy a saber de genes? Me puse al servicio, toda mi mirada se puso al servicio de ese trabajo. Me aprendí muchísimas cosas. Y resulta que en un momento me di cuenta que era la genetista quien estaba contando una historia sobre este bebé cíclope que había nacido en Cabo Alto y que ella había hecho toda una carrera genética para entender por qué el ADN puede romper un patrón o cuál es la combinación o cuál es la información que necesita cambiarse, ¿no? Y por qué.
Y en ese sentido, yo simplemente hablando de tu primera pregunta, conectando tu primera pregunta, Maru, sobre los personajes. Ella tenía eh, el poder, ella tenía el poder, ella estaba contando la historia. No era la chica de 16 años que vio al bebé. No, 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 no. Ella se apropió de mí, de mis manos, se apropió de mi ingenio. Y creo que un personaje, ¡oh, qué bello! Mira, se me acaba de ocurrir. A lo mejor un personaje también es una entidad organizadora, una entidad organizadora de cierto tipo de conocimiento o cierto tipo Wow. de experiencia, ¿no? Y no quiero, no hablo en un nivel esotérico que digan, ay, solo está hablando de brujería. No, no, estoy hablando de energía. Estoy hablando de energía en todo caso, ¿no? Una entidad es una energía, un personaje es una energía que termina convirtiéndose en una entidad viva. Así es. Sí, recuerdo cuando me contaste la primera vez sobre la historia de la novela, tan impactante que por cierto, chicos, bueno, no sé, eso también te quería preguntar. Yo pude comprar esa novela a través de una amiga en la Feria del Libro de Caracas, ¿sí? Pero no sé tus libros dónde se encuentran, si contigo, si tienes alguna librería. Tengo, estoy distribuyendo yo misma mi propio libro, mi último libro. Ah, ya va, esto es un lapsus. Ya va, muchachos. No sé si es menopausia o qué, pero. Ah, Un vestido para Rilke. Es el último libro que publiqué tratando de vivir esa experiencia como editora, como distribuidora también. O sea, yo misma estoy siendo mi propia dealer, Muy ¿no? bien. Sí, Es una experiencia, eh, es una experiencia. sí es una experiencia genial. Los lectores me escriben, yo envío el libro a donde estén y bueno, en eso consiste. Y el libro de No todos los cíclopes nacen ciegos llegó a Venezuela, esta feria del libro, ¿sí? Creo que se puede conseguir todavía porque trajeron un número importante, trajeron un numerito ahí bien chévere. Sí, Bien, entonces, bueno, cualquier cosa, antes de que terminemos la conversación, sería bueno que si los que quieran de repente sobre tu taller, el que vas a abrir ahorita en diciembre, ¿nos puedes hablar un poco de eso? sí, estuve buscando durante mucho tiempo técnicas de inmersión para narradores y solo había técnicas de inmersión para actores. Entonces me tocó inventarlo o me tocó como ajustar las técnicas de inmersión a mi propia experiencia, cuáles son los ejercicios que yo practico a la hora de escribir eh, cuando estoy escribiendo de manera cansada o cuando estoy escribiendo aburrido, qué sé yo, ¿no? Y parte de la conexión son ejercicios que inicialmente parten de ejercicios de meditación, ¿sí? De enfoque, ejercicio de enfoque acá, y cómo ese bajar a la realidad que estamos creando, nos conecta con el sumum, nos conecta con lo que verdaderamente queremos decir, ¿no? Y cómo en ese estado surgen las grandes y perfectas alineaciones de uno mismo con el texto, ¿no? Eso es un poco, es un taller muy breve, ejercicios sensoriales, ejercicios de escritura constantes por 10 días. En eso consiste este taller. Por Ah, supuesto, buenísimo. en todos mis talleres entrego los textos corregidos, comentados, etcétera, ¿no? Sí, bueno, entonces ahorita vamos a colocar por ahí tu contacto para que te puedan contactar. Por ejemplo, ahí estaban pidiendo, preguntando eso, dónde se consigue una mosca en el café y no todos los cíclopes nacen ciegos, aunque una mosca en el café es parte de un libro, el que yo se los compartí a ellos en digital, como para que de alguna manera también desmontar un poco ese tema cuando estamos hablando de literatura y analizar, que siempre hablamos de autores
que están en sociedades muy distintas a las nuestras, o que bueno, que es válido también, ¿no? Cada quien se interesa por lo que, con lo que mejor resuena, pero de repente también es importante leer los clásicos, pero resulta que también aquí en Venezuela, en nuestro país, a pesar de todos los pesares, tenemos escritores maravillosos, creativos, que más bien han tenido que resolver el tema de cómo lidiar con la realidad y el oficio de la escritura, y que lo han logrado de una forma como tan real, pero también como equilibrar todas esas cargas. De repente, por ejemplo, yo tengo amigos que están en Portugal, a los que les pagan por escribir un libro de poemas, o sea, que viven de eso literalmente, porque Ah, para Portugal, ghostwriters, claro. o sea, para Portugal es muy importante que sus escritores estén dedicados a lo suyo. Y entonces, por cada novela que escribe o cada libro de poemas que escribe, pues se les paga por eso. Nuestra realidad es distinta, a menos, por ejemplo, en tu caso, tú eres también editora, correctora, asesora literaria y puedes, a través de esas conexiones, también conectarte con tu parte financiera y, bueno, resolverlo en la medida como lo hayas diseñado. Pero también hay otras realidades que es que también nos tenemos que ir, como diría, como los griegos, tenemos que ir a cosechar y a moler el trigo para hacer el pan. ¿Sí? En esa dinámica de vida, en esa dinámica de experiencias. Preguntaban por allí cuándo inicia el taller. Bueno, eso todo se lo van a poder preguntar a ella directamente. A mí me gustaría ahorita, como ya estamos sobre las 11:20 y tanto, que para alzar la mano para hacerles preguntas puntuales a Sol sobre su ejercicio como escritora. Bueno, lo que quieran preguntar en realidad, pero sí tener este momento de retroalimentación con los participantes. Ah, me encantaría. Y no sé, Raulito, ¿me puedes ayudar? Es que no sé si alguien no veo aquí por dónde es que levantan la mano. Hola. Deja a Mónica levantando la mano. Ok, Si así la ves. no veo. No sé dónde se ve. Ya está listo. Ok, ahora sí se ve. ¿Me Mónica, escuchan? qué le quieres decir a Sol? Bueno, más que una pregunta es un comentario, ¿no? A mí me Ok. impresionó mucho la capacidad de llevarlo a uno ahí, a ese lugar, de sentir los olores, la viscosidad, el calor, por lo menos en el cuento de Aura, en la mosca, en el café, y en otros cuentos, o sea, fueron cosas más que todo de olfato. El olor a pera, el olor a menta del cigarrillo. Y en la parte, en Paraguas Close Up, cuando habla del río Mekong, que nos traslada de una manera sutil al amante de Marguerite Duras, que ella habla de esa escritora, y de verdad es la misma imagen de la novela y, y sin ser una copia, sino que ser su propia reinterpretación de ese escenario caluroso de la época. Pues eso me pareció espectacular. Incluso sentir el asco, el olor a gaveta. O sea, son cosas que de verdad me transportaron a ese sitio, pues. Ese era mi comentario. Ok. Mónica, sabes que hay algo que cuesta un poquito trabajar cuando me toca enfrentar procesos creativos con autores y autoras. Nosotros pensamos al principio que solo basta decir tengo asco, tengo miedo, tengo angustia, pero en escritura las emociones se construyen. Por lo general no se dicen, ¿no? No basta decirlas. Y aquí es cuando nosotros entramos en el terreno de la atmósfera. La atmósfera es la red invisible de emociones que están viviendo nuestros
nuestros personajes, pero se construyen indirectamente, ¿sí? Esto es una clave, no sé si, me imagino que aquí en este grupo hay escritores y escritoras. Sí, sí, en varios. Es una clave estupenda porque las emociones se construyen por una dirección diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Se construyen por los lados, paralelamente al conflicto. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Cómo creamos una atmósfera y cómo transmitimos lo que están pensando y sintiendo nuestros personajes sin decirlo directamente, ¿no? Allí es donde está la maestría de los grandes escritores. Es el reto, y para ese reto, El pues, o reto sea, también, sí. algo en lo que yo insisto mucho es que, por ejemplo, sobre todo en el taller de escritura, que lo que nosotros vamos haciendo allí en compañía son ejercicios, ¿sí? Que de alguna manera, pues, vamos como practicando, vamos como armando un rompecabezas de cosas, pero que todo eso se lleva un tiempo de maceración. Sí, de que tú puedes tener una muy buena idea, pero luego para que esa idea en realidad sea la definitiva, pues tiene que pasar muchos procesos de pulir, de volver, de probar con otro y bueno, volvamos a empezar porque quizás ninguna de estas opciones funcionaban tan bien. O sea, como que tomar en cuenta que el ejercicio de la escritura es algo que prácticamente no se acaba hasta que no está publicada la obra. Eso, yo recuerdo que Es también verdad. muchos autores de los clásicos decían eso. Cuando dice, ¿cómo sabes que tu obra ya está acabada? Que esta dice, no, no lo supe. La editorial me dijo, tienes esta fecha y eso fue lo que entregué. Entonces, cosas como Mm. esas pueden pasar, pero hay muchas experiencias distintas, ¿sí? El hecho de las técnicas de inmersión, como las plantea Sol, tienen que ver con un compromiso que va más allá de contar una historia sencillamente como de repente me pasa el vuelo por la cabeza. Tiene que ver con una posibilidad que no tiene un tiempo medible, que sencillamente la misma, que también por ahí te preguntaban que cómo vas equilibrando el oficio de editora con el de escritora. Yo creo que lo tiene más complicado una persona que también edita o que también corrige. Porque sus textos que están ante sus propios ojos, si tú corriges el de los demás con la mano tan suelta, oye, y el tuyo, hay muchas formas en las que se van abordando esas experiencias, ¿sí? Aquí luego está Alza la mano, el Vanelis Mudarra, y por ahí vi que Marianela también, después de ella. ¿Qué le querías preguntar al Vanelis? También está ¿Me Marianela. escuchan? Sí, Hola, ¿me ahora escuchan? sí. Sí, Ajá, sí, sí. Ajá, bueno, Elvanela. ya lo había comentado en el chat. Hola, buenos días, muy contenta Hola, Elba. de tener esta oportunidad. Yo no soy escritora, pero pues obviamente me gusta leer muchísimo. Y te comentaba en el chat que cuando leí La silla que cruzó las piernas, me impresionó mucho porque nunca había leído algo parecido. Y quería comentarte cómo hiciste ese juego entre la paciente y el médico, me pareció impresionante, la verdad. Más que preguntarte algo, era comentarte eso. Mira, Elba, yo durante 3 años estuve en terapia con un psicoanalista. Estuve en ese proceso. Creo que llegué a un punto de mi vida en que me hizo crack algo y, y necesité, por un lado, porque necesitaba tener un interlocutor y si es pago, mucho mejor porque está totalmente concentrado en mi proceso. Segundo, porque, bueno, el cliché del psicoanálisis también tenía 30 años y yo, Em, y bueno, quería ahondar en mí, eso sí también es cierto, ¿no? Entonces estuve en terapia durante 3 años con un sádico, con un médico que en realidad era terrible, estaba al mismo nivel de mi agudeza, ¿no? Entonces se dieron conversaciones ilustres, ¿no? Bueno, los temas del psicoanálisis, por Dios, todo el mundo lo sabe, el padre, la madre, las perturbaciones, qué sé yo, pero ya al final de ese proceso,
Elba, yo ya, mi particularidad, estaba al servicio de mis propios textos. Y era un hombre tan flaco, un médico muy flaquito, fumaba demasiado y a veces terminábamos fumando los dos en ese consultorio, enganchadísimos en ideas. Yo creo que eran dos cerebros ahí haciendo como sinapsis, ¿no? Y se desarrolló durante ese periodo una gran honestidad, ¿no? Yo que siempre he tenido capacidad de insight y él que tenía un estilo bastante frontal, bueno, y lo que hice fue como eh, escribir un cuento basado en todas las emociones y en todas las sensaciones y en todas las cosas que imaginé de él, ¿no? Pero es eso, porque además es el agua, están en un lago, ¿no? El agua como conductor de emociones también. Creo que recuerdo por allí el texto. Ellos están sentados en un lago, qué cosa más incómoda, ¿no? Porque tal vez si construyo ese cuento en un consultorio normal, pues las sensaciones no son iguales, las sensaciones no van a ser iguales. Entonces a veces podemos tener el derecho a poner las situaciones en otro tipo de circunstancias y en otro escenario y a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque en eso también consiste el trabajo. Y esa particularidad de esa reunión, de esas conversaciones que fueron bastante duras, pero que también escribirlo me sirvió para completar aquellas ideas que no estaban, que no quedaban claras en las sesiones, qué sé yo, ¿no? Como todo en la escritura, que uno escribe para entenderse y entender a los otros también. Parte de eso, parte de mis sesiones de terapia con un psicoanalista. Bien, Marianela Osacha había pedido la palabra, ahora no la veo acá, pero no sé si está Marianela. Bueno, cualquier cosa, vamos con la siguiente Hola, persona. buenos días. Ah, sí Sí, está, ok. Bajela, buenos días para todos y para todas. Un saludo. Hola, Maru. Hoy. Este, pues mira, ya la pregunta mía era sobre las metáforas, algún ejercicio para recrear metáforas, pero con la respuesta que le diste o el feedback que le diste a Mónica, mi pregunta ha quedado completamente satisfecha. De verdad estuvo, creo que eso era lo que mi mente esperaba escuchar. Bien. Vale, Bueno, vale. está Francisco. Saludos, no, genial, todo ha sido genial. Le quería preguntar porque, nada, yo veo que en lo que escribe, en lo impactante, en cómo le escribe y en cómo habla, así como es la persona en realidad, me llama ese juego de la integración que tiene con su arte, con su estilo de vida y cómo recrea, por lo menos habla de Tarkovsky, de Woody Allen y de Judas. Entonces, cómo hace para inspirarse en esos lugares comunes y lo hace como tan auténtico como lo decía Mónica. Parece fan desde ya de usted, Sol. Grandioso. Francisco, me imaginabas como una chica oscura, seguramente con un hado, allí incomunicativa. Eh, Mira, creo que uno parte de sus propias referencias. Yo soy consumidora del cine de Woody Allen desde que era muy chica, y creo que por allí parte también ese tono o esa relación que tengo con mi tipo de humor, ¿no? Con O. Henry, este escritor norteamericano que me encanta, que escribe clásico, pero al mismo tiempo es demasiado, tiene un humor muy, muy interesante. Bueno, por algún tiempo también vi películas de Tarkovsky, qué sé yo, ¿no? Pero no me gusta escribir para impresionar a nadie sobre lo que sé. Y creo que en eso consiste. Quien no haya visto una película de Tarkovsky le va a servir algún tipo de referente para conectar con un cineasta cualquiera.
La idea es no presumir de lo que se sabe, sino que sea tan natural en tu vida como una taza de mantequilla Mavesa, ¿ok? Que sea tan natural en tu vida el libro con el cine, con el matero. Eso, que haya naturalidad. Porque si no, entonces vamos a usar la literatura para regodearnos. Y no es lo que buscamos. Sí, de hecho, siempre les he comentado a los chicos que esas cosas se notan. Los lectores la notan, así los lectores no sean, o sea, no conozcan de repente cómo es la construcción de algo a nivel narrativo, literario, se nota la verdad, se nota lo Ah, orgánico, listo. ¿sí? O sea, cuando tú lees, dice, algo interno del lector hace que sospeche que hay algo allí que tiene que ver o con algún tipo de exhibicionismo, algo así. No Eso se se siente nota. así. Es lo que me está diciendo Francisco, que no se siente así. Exacto, no el tuyo no, pero lo que te quiero decir es que cuando alguien utiliza esos recursos que tú estás contando de esa manera, o sea, como con esas intenciones, el lector lo nota. Eso Qué es importante, algo que se ¿vale? permite inevitablemente, o sea, nosotros lo hemos sentido al leer tal cosa, o sea, leer, ay, esto aquí como que, o sea, uno siente como ciertas verdades allí. Por ejemplo, para plantear algo y quizás no como que las personas que quieran presumir algo cuando escriben, sino como hay cosas que tienen que ver con los códigos propios de cada artista, que Ujú. de alguna manera, sin que tú le expliques al lector o al espectador, mira, el cine de Tarkovsky funciona de esta manera, Lars von Trier funciona de esta otra, o Woody Allen, o qué sé yo, el que sea, ¿sí? Pero, por ejemplo, veamos a, veamos a Almodóvar. Él tiene un estilo muy propio que cuando tú ves el fotograma sin saber que la película la dirigió él, la escribió y la dirigió, tú vas a saber que Ujú. es él. Y a mí me pasó con la Cierto. película, la más reciente, que es con esta Tilda Swinton y con Julianne Moore, que yo no sabía qué película era, sino que la estaban pasando alguien la estaba viendo y yo veo una escena y yo, ay, pero digo, y parece Almodóvar, pero no puede ser porque él dirige solo en español. Y Qué cuando ven, era increíble. él, innegablemente era él. Pero también Un sabes qué, estilo. que no es solo eso, que de repente en la obra, como en casi todas las que plantea Almodóvar, deja como escapar un poco también de como las militancias. Y entonces, cuando las dos personajes están conversando sobre un tema X, entonces él les pone así como cuando uno interrumpe para hacer el anuncio de la mantequilla Mavesa. Y entonces, o sea, yo no sé si esa es la intención, que se note como una ruptura de la cuarta pared, o Ok. sencillamente él quiere que nadie se está dando cuenta que le está metiendo un discurso de fondo también que tiene que ver con otra cosa que no es el planteamiento de esa obra como tal, ¿sí? Lo que te quiero decir es que así nosotros hayamos leído, hayamos procesado, hayamos investigado sobre cómo se crea el cine, sobre cómo se crea la literatura, sobre cómo funciona, así no sepamos nada de eso, vamos a experimentar ciertas cosas, tanto de la verdad como de las partes plásticas que van anexas a algo en el afán de otras intenciones que pudieran, de hecho, incluso traicionar a la propia obra en algún momento. Bien, bueno, es más o menos lo que he podido pensar por allí. Es así. Eh, tenemos a Ángel Torres. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, casi buenas tardes. Em, Tuve la oportunidad de leer, bueno, el cuento que teníamos en la clase, de la mosca en el café, y si mal no recuerdo, era Un beso para Norbert, si no estoy distorsionando el título, Sí. pero quería preguntar, más allá de los cuentos, a lo mejor es una pregunta un poco cliché, pero ¿cuáles son los indispensables suyos, tanto clásicos como no clásicos? ¿Cuáles son los libros que está constantemente revisitando y que de cierta forma contribuyeron a moldear ese estilo, ¿no? Qué bonita pregunta, Ángel. Em, ¿Cuáles son mis propios clásicos?
Bueno, Percusión y Tomate se ha convertido en un clásico para la gente, ¿no? Definitivamente marcó mi vida, ese libro marcó mi vida. Estoy muy agradecida por todo lo que me trajo después de la escritura y toda la valentía que implicó hacer lo que hice, ¿no? Porque parece que me trajo problemas, pero bien. Em, La silla cruza las piernas creo que es un buen libro de cuentos. Está más condensado el estilo, está más trabajado los efectos. Allí, a partir de ese libro, yo comienzo a internalizar y a trabajar sobre mis propias técnicas de inmersión con ese libro. Así que es mi libro favorito de cuentos. Y tengo No todos los cíclopes nacen ciegos, que más que clásicos, son libros que me marcan la vida. Ya cuando escribo No todos los cíclopes nacen ciegos, tal vez ya no soy la misma mujer de antes, de la misma mujer de Percusión y Tomate, sino que bueno, ya hay un discurso más armado, ya hay otras cosas, una mujer diferente escribiendo. No hubiera podido escribir No todos los cíclopes nacen ciegos a los 30 años. No tenía el nivel, no tenía el nivel humano para llegarle a esa historia, ¿no? Así que esos tres creo que me gustan mucho. También por ahí está Canción de la Aguja, que es una novela que mi mamá es costurera y toda mi vida la he visto cosiendo detrás de esa máquina, así que, que me recreé un personaje. Mi mamá siempre está en mis libros, Dios mío, mi mamá debería saberlo. Mamá, te amo. No, mi mamá siempre está en mis libros, y en este caso es una costurera que muere y atormenta a su hijo, que es un gran sastre, pero tiene una vida equivocada y ella quiere darle lecciones. Es una especie de comedia esa novela. Me gusta mucho porque está escrita en claves de costura. Bueno, Mamás por WhatsApp también me gustan. Creo que me gustan mis libros. Creo que me gustan todos los procesos, ¿no? Que he tenido con ellos. Mamás por WhatsApp es un tipo de monólogo de stand-up con poesía. Se salió algo así, muy loco. A veces hago stand-up en mi ciudad y creo que Mamás por WhatsApp tiene un poco ese tono, pero el humor llevado a los más altos niveles, ¿no? Qué Sí. genial. Saben que yo siempre, no sé por qué Sol rehuye la definición de poeta. Ella dice, no, es que yo no voy por esos ámbitos, algo. Ella siempre tiene algo que desplaza ese calificativo, pero díganme si no, las imágenes de los cuentos de La silla cruza las piernas son poéticas. O sea, es algo que es innegable. Recuerdo que hace mucho tiempo, creo que antes de la pandemia o algo así, me habías hablado que estabas trabajando en un libro de poemas y yo estaba muy emocionada porque por fin va a salir del closet, va a Sí. reconocer. Y entonces con el paso del tiempo le volví a preguntar y me dijo, ay, no, lo que pasa es que ya después no funciona tanto, entonces lo fui desmembrando. Eso que me parecía que eran poemas y lo fue como acoplando en una dinámica que ella tiene planteada sobre los verbos, el verbo Sí, contar, el verbo amar. Entonces, como sí. una especie de, no artículo, sino como una confesión, no sé, los tienen que leer. Ahorita, por favor, nos dice dónde tienes tus cosas que Tengo podamos leer algunos en línea. textos en el blog, sí. Entonces, tiene ese material en el blog y ella como que ya no se quiso lanzar el agua en la definición de poeta, pero bueno, lo siento, Sol, lo eres, lo eres por completo. No, Y yo aquí siento que no me invitan a los recitales. Por eso es que yo siento que no, porque nadie me invita a los recitales de poesía. El día que me inviten y yo lea algo, yo digo, oh, aquí está pasando algo. A los narradores no los invitan a Marco, nada, estamos porque negados. siempre rebulles del Sí, no, no movimiento sé, yo poético. creo que la poesía es algo demasiado para mí. Accedo a través de la narrativa, pero para algo me pasa con la poesía, no sé si es demasiado respeto, lo que tengo por este género, si lo tengo demasiado sacro, demasiado idealizado, que no puedo acceder a él desde lo cotidiano, la bizarría, no sé, el humor, ¿no?
porque no hay nada para mí más solemne que la poesía y no soy una narradora demasiado solemne. Tal vez puede ser eso. Ya lo resolvimos, muchachos, gracias. Bueno, por aquí también alzó la mano NASA y Fundación Bordes. Primero NASA, por favor. Hola, profe, hola, Sol, ¿qué tal? Un placer. Hola, NASA. Bueno, yo nada más tengo un par de preguntitas. Una que es sobre cómo llevas, porque hice la pregunta en el chat, pero me gustaría escucharte, ¿no? Sobre cómo llevas, cómo compaginar la labor de escritora y de editora, ¿no? Porque, bueno, yo soy editora de noticias, nada que ver, ¿eh? Pero entiendo como el tema de intervenir en los textos de otros cuando tú también te dedicas a escribir. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera en tu caso? Y lo segundo es ya más trampa, porque sobre tu libro, que ya lo quiero leer, ¿no? Sobre no todos los cíclopes nacen ciegos, decías algo muy bello, que es como escuchar esa voz que te dice, escríbelo, independientemente de que vayas a irrespetar. Yo tengo, bueno, un proyecto allí que creo que no ha roto ese cordón umbilical con la familia, ¿no? Y da siempre un poco de miedo en mi caso. Y quisiera saber cómo hiciste tú para romper ese cordón umbilical familiar que te permita transgredir, ¿no? Esa norma familiar en la cual tú sentías que podías afectar a parte de esa sociedad secreta que es la familia. Bueno, partiendo de la primera pregunta, creo que te refieres a correctora, correctora de Ah, estilo, correcto, sí. correctora. Ok. No, es un trabajo que hago con mucha pasión. Trato los textos de otros autores como si fueran míos. Es decir, no me guardo nada. Por supuesto, hay que respetar el estilo del autor y lo que se hacen son acotaciones, mejorar el estilo cuando hace falta. Y bueno, como también soy asesora literaria, a veces se me van muchas recomendaciones. Bueno, mira, tienes que mejora, dame más de tu estilo literario en este párrafo, por ejemplo, porque no puedo intervenirlo yo ya y me voy a poner a escribir, porque si no sería, estoy usurpando un lugar, ¿no? Es difícil mantenerse al margen, pero cuando te apasiona este trabajo, cuando quieres que además tus escritores tengan textos muy limpios, siempre se valga un gazapo, por cierto, pues está ese compromiso, ¿no? Yo trato los textos de ellos como propios, en ese mismo nivel de compromiso y de entrega y de obsesión. Con la otra pregunta, wow, creo que, a ver, en mi caso, porque siento que estoy ocupando un lugar en una línea, en un clan, donde es necesario que haya una voz cantante, que haya una voz narradora. Creo que todo escritor y escritora en este mundo ha escogido uno de los oficios y las profesiones más difíciles, que es la escritura. No es la más fácil, no es la más práctica, es una de las que más contradicciones inherentes a la vida misma nos trae el ejercicio de la escritura, porque, bueno, siempre estamos diciendo, ay, yo por qué no estudié medicina, ay, yo por qué no, yo por qué no soy comerciante, ese señor comerciante que era mi vecino, tiene 2 casas, 3 carros, entonces siempre nos estamos como comparando, ¿no? Hay una cosa allí increíble, pero creo que el lugar, creo que ese comerciante y ese abogado que tanto admiramos y ese médico y ese todo, no ocuparían fácilmente nuestro lugar. No, no, no sería fácil tampoco, ¿no? Este, estamos ocupando un lugar porque eh, todo el mundo habla, todo el mundo escribe, porque hay una lengua materna común, pero no hacemos demasiadas cosas con ese material y somos casi que los únicos que podemos saber a nivel plástico qué hacer con el lenguaje, ¿no? Además, somos transmisores de conocimientos, recolectores y transmisores, somos comunicadores. Y eso también, bueno, eso también lleva su cuota de responsabilidad y karma. Todo en esta vida tiene causas y efectos, ¿no? Entonces tenemos que aprender también hasta qué punto podemos dar ese servicio, NASA.
y cómo lo vas a abordar. ¿En qué nivel te encuentras? ¿Sí? ¿Cómo puedes ser útil en algún nudo familiar? ¿Cómo podría ser útil en tu caso, por ejemplo? ¿Lo vas a empeorar o lo vas a sanar? ¿Lo vas a entender o lo vas a complicar más? Si lo vas a complicar más, mi consejo, amiga, no abras esa caja, a menos que sea para algo útil, ¿no? Y no estoy diciendo, no, vamos a hacer todos libros de autoayuda, porque no, 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 no. Se trata de tratar ciertas realidades con respeto, me parece. Vale, gracias. Bien, por aquí Laura nos dice que no puede hablar porque no tiene micrófono, pero hizo esta pregunta. Dice, ¿alguien le dijo alguna vez que sus escritos no servían? ¿Quién dio esa confianza de seguir en la escritura cuando era tan pequeña? Lo digo porque hay Es muchos una bella críticos pregunta. que acaban con la emoción que pidamos tener, que podamos tener de mostrar algo, ¿sí? ¿Quién preguntó eso? ¿Amari? Laura Laura. en el chat. Cuando yo estudiaba en la universidad, escribí una novela fantástica. Esa es la mejor novela que yo he escrito en mi vida. Pensé en ese momento, ¿ok? Pero tenía 18 años, 19 años y no era la mejor novela de mi vida, estaba muy lejos de serlo, pero eran ejercicios indispensables. A veces, cuando estamos en ese proceso, antes de cosechar en realidad la masa muscular de nuestra escritura y antes de entender el oficio y cómo se hace, pasamos por esos procesos en los que también perseguimos opiniones, ¿no? Si nos han dado una opinión es porque la hemos perseguido y la hemos buscado. Y un profesor de la universidad que me daba una cátedra en literatura me dijo, no es la novela de tu vida. Fue muy decente. Eso significaba, esto no sirve, Sol. No, todavía, continúa, me dijo, continúa, pero no es el libro de tu vida. Por supuesto, yo me piqué, era muy egocéntrica, pensé que todo lo que yo hacía brillaba, pero fue cuando tenía como 23 años que escribí Bitácora de ti, un cuento que me dio la sensación de que había escrito un cuento, había sido escrito un mundo cerrado, había desarrollado una situación interesante, gané un premio, un concurso en la ULA, y yo dije, oh, wow, creo que por aquí es el asunto, ¿no? Ese fue como que el mayor aplauso y el mayor incentivo. Y bueno, una confirmación tras otra. Nuestros primeros textos no van a ser los mejores, seguramente, pero son indispensables para el proceso. Eso es así. Y bueno, yo tampoco tuve nunca ningún asesor literario, nunca vi un taller, nunca hice un curso, nada. Eso ha sido un proceso mío común solamente. Y por ahí creo que está respondida esa respuesta. Bien, ya nos quedan las tres últimas participaciones de parte de ustedes, que son los que levantaron la mano allí. Fundación Bordes, luego Daniela Rangel y después Nurieli Chirines. Bien, buenos días, tardes para todos. Primero que nada, quiero agradecer el gran esfuerzo de la Fundación Bordes, que no se nos fue la luz. Entonces estamos ahí con problemas logísticos. Bueno, yo recuerdo, la recuerdo a Sol, ella vino para la Bonás Literatura al Escucho, fue una muy buena experiencia. Y comenzar a leer Percusión y Tomate fue desafiante, no es una escritura complaciente, pero es necesaria sin duda alguna. Y ya varios años después de la universidad y varias situaciones vitales, pues he comprendido el gran valor de lo que es esa novela y lo que son los cuentos, la narrativa, y le agradezco mucho por compartir con nosotros. Ha sido una mañana espectacular también, de todos sus Gracias. conocimientos acerca de que la escritura y además y su poética es una experiencia
vital que es intransferible, ¿sí? Entonces, bueno, a mí pues, yo también tengo ganas de compartir parte de un texto, un proyecto que estoy haciendo, un poemario que se llama Leviatán, bueno, por obvias razones. Leviatán. Sí, sí. Entonces, me llamó mucho la atención lo que dijo de la inmersión. Y esta parte del libro, pues, también es un diálogo, es un homenaje con un poemario, con algunos textos que he leído de ese poemario y me ha encantado, que es Anatomía del Grito de Daniel Arella. Entonces yo estoy extendiendo un ¿Qué poco título? los personajes de él y entonces voy a leer un poema como si fuera de ese personaje que estoy trabajando, que estoy creando. Él se llama Marcel Herrera, es un sacerdote carmelita, luego del exorcismo fallido de Ricardo Arrebol, Ciudad de Mérida, año 2038. Y aquí está el poema. Mi alma ha encallado entre sus gritos y la plegaria que me colma en su abandono. Soy más temblor que llama. Ha quedado cada paso mío evanescente en el monte Carmelo. Esta mudez del amado ante esta tiniebla sin nombre e inédita, en boca de esta muchacha llamada Ricarda Rebol, que es boca de Mérida, de esta Venezuela cuya tiniebla aún arde en mí, Señor, aunque calles. Oh, calla, 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 te lo suplico, si ello significase la luz misma. Cuán yermo de azucenas estos silencios, aún así que me abandone el amor mismo, que también fue Ricarda Rebol y su risa, sus amores irrenunciables en cada mujer, sus alucinaciones que derretían las piedras en sus gritos, mi bello, mi dulcísimo horror negado, cual tentación de San Antonio, mi bella, mi horriblemente dulcísima tiniebla, cuyos relámpagos en mí no sacudieron sus alas. Pierdo voz, la quiero perder toda, es decir, casi todo mi aliento, como perdía voz Monseñor Arellano en San Cristóbal en 2020. ¿Cuál fe que se inflame y estalle en agonía, con tal de que vuelva solo una vez Ricardo Arrebol, en una tarde tras los arreboles y los canarios y los loros? Amor de llama viva, aun sabiendo que a medianoche volaría en su tiniebla sin regreso. Ricardo Reis escribió su adiós o mis voces, más que memoria de juventud. Supe que me deletreaba antes de nacer, silabario con el cual me hinco, Señor, ante tus azucenas ignotas. El adiós de Ricarda haciéndome todo dolor, abandono, visión, voz, que propició este murmullo carmelitano que en rumbo desconocido hace mi alma navegar de nuevo en tu silencio sin fin. Solo seguir ascendiendo, descalzo, colmado de tiniebla, hacia la cima de este monte Carmelo, el más alto de los Andes venezolanos. Déjenme ofrendarme, voz a voz, entre flores de roca, olvidado. He fallado, he cedido en dolor inacible. Puedo escuchar tus suspiros, Señor, cual quietud insondable de mi corazón en tu llama. ¿Cuál Gracias. es tu nombre? Mi nombre es Erasmo Sayago. Erasmo. Y ese es un texto tuyo. Sí, sí. Y estás escribiendo que un texto distópico, poesía distópica, o hay, no, ¿cuál es el marco de este texto? Sí, hay una parte de ese poemario, de ese proyecto que tiene ciertas cuestiones distópicas y por supuesto entonces lo estoy Interesante. mezclando con la fe, sí. Y hay un personaje que es exorcizado. Ajá, que es este poema lo escribe el sacerdote carmelita luego de un exorcismo fallido a otro personaje. Ese es A mí no me da aires de poesía, a mí eso me da aires de novela. Y es una idea increíble para una novela.
Erasmo, te lo digo así, es una idea increíble, un exorcismo en un suceso alejado en el tiempo, ¡wow! Sí, ojalá, primero, bueno, dale el proyecto, porque a veces nosotros empezamos un libro, creemos que está dentro de un género y resulta que el género que hemos decidido para esa historia es el incorrecto. Así que bueno, eso te puede ser útil en algún momento. Vale. Bien, por aquí también está Daniela Rangel y luego Nurieli. Y bueno, antes de que ellas respondan, Nomar hizo por el chat una pregunta y dice, hola, ¿Qué ¿alguna dice? vez se va el sentimiento de ver lo que uno escribe y pensar qué horrible? ¿Me ves? ¿Me ves? Sí, sí, te Nomar, veo. sí. No los veo, no sé qué hice. Sí, sí, Nomar Oh, está en Barinas, así que está no aquí los en la veo. convencional del taller. Ajá. Me, Amaru, ¿me ves? Sí, Sí, Sol, la vemos. Ay, no Hola, sé yo qué estaba, ¿eh? pasó, perdí la pantalla. No sé qué pasó. Te ves perfecto. Ah, ahora sí, ahora sí. Ok. Y esta señora bella que tenemos aquí, ¿quién es? Gala, no, Galaxy es el teléfono, pero no sé, ya va, no sé. Creo que me fui, me cancelé. Amaru, ¿me no, escuchas? sí Te escuchamos, estás aquí, te tranquila. vemos. Ah, ok, ok, Aquí te vemos. ok, ok, Bueno, mira, chévere. Nomar preguntaba que si alguna vez se va el sentimiento de ver lo que uno escribe y pensar qué horrible. Sí, yo le había respondido a Nomar que todo texto cuando empieza tiene esa cara. No tiene sentido, no tiene sustancia o no sé, ¿no? Pero se supone que en el trayecto eso va a ir mejorando, porque si estamos hablando de una novela, es un argumento que le está dando una vuelta de tuerca en cada capítulo o en cada escena, ¿no? Al principio lo parece, pero se supone que el trabajo es que al llegar al final aquello tenga sentido, y aquello tenga belleza, ¿ok? Tengo paciencia cuando mis textos no parecen lo que me prometieron, tengo paciencia. Gracias. Bien, y ya las dos últimas participaciones, Daniela y Nurieli. Sí, buen día. Em, Sol, hola, sabes que me Hola. gustó mucho lo que dijiste, esto que contabas, el episodio en el bus, cuando sientes como que te hizo para finalmente desplegar este cuento. A mí me recordó a la filósofa, ella es belga, que se llama Viviane Desprez. Ella escribió un libro donde cuenta, se llama A la salud de los muertos. Ella habla como filósofa y antropóloga de el recorrido, ¿no? Que existe en una investigación para ella escribir, pero cómo se va topando con recursos que no está buscando, sino que todo, ¿no? Se va como ejecutando en ese orden. eh, y aparecen conversaciones, aparecen textos, aparece, es como este afinamiento, que es lo que percibí de ti, este afinamiento observador, perceptivo, eh, y que luego, como bien decías, se organiza en el texto, ¿no? Eso me gustó mucho y bueno, tengo muchas ganas de seguirte leyendo. Gracias. Gracias, gracias Daniela. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Eh, un tema se organiza solo también, ¿no? De acuerdo a los intereses. Sí, sí y cuando estés conectado con ese tema, porque aquí es donde me voy a poner un poco mística. Todo es onda. La luz es una onda, el sonido es una onda. El pensamiento no podría ser de otra manera porque la experiencia que se tiene de nuestro cerebro es precisamente que es receptor de ondas, ¿no? Y creo que en ese sentido las ideas también son ondas, ¿ok? Y cuando uno está en una vibración,
cuando uno se encuentra en una vibración, por supuesto, guiada por un tema, hablo de cuando escribimos una novela, cuando estamos escribiendo un cuento, todo lo que puede ser útil a la expresión, a construir esa plástica, se acerca, ¿no? Se acerca. Y no estoy diciendo que la escritura es un proceso que está fuera de nosotros, no, no, es una conexión. Estamos conectados. Es como meditar también, ¿no? Por eso hago estamos afinados, has usado una palabra preciosa, Daniela, estamos afinados. Los budistas dicen entonar, que es encontrar la mejor vibración o la mejor frecuencia a través del sonido, el sonido del Om o el sonido de los mantras, ¿no? Para perseguir una frecuencia más o menos estable, ¿no? Y eso pasa también con la escritura. Este, se produce un mosaico, la energía trae mosaicos que sirven, están al servicio de nuestra función principal, comunicar una idea, ¿no? ¿Qué tipo de idea? Bueno, ese es el tipo del mosaico que vamos creando. Ahí están las metáforas también. Las metáforas también entran en esa gravedad, en esa ley de atracción. Em, Pregunta María, que lo tenía aquí en el chat, dice que desea conocer cuáles son tus referentes al escribir. Y luego cierra Nurieli, que pidió la mano, pidió el derecho de hablar. Oye, yo recomiendo ahorita, estoy súper encantada con una escritora que seguramente ustedes la han leído, que es Samantha Schweblin. Ella es argentina. Señores y señoras, por favor, esta señora es una genia, es una maestra del relato, es increíble. Me compré un libro, no, me compré varios libros cuando viajé, porque aquí en Valera no hay librerías buenas. Y yo vivo en un pueblito por allá metida. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, lo que hago es comprar libros. Y ella, déjenme mostrarles. Ah, bueno, esto creo que es una novela, ¿no? Este es un libro que también acabo de comprar. Lo extraño siempre es una advertencia, dice la solapa. El nuevo libro de Samantha Schweblin, una escritora que me ha conectado de nuevo con la necesidad de contar cuentos, ¿no? Es una maestra, es una genia. Y es, Sol se salió de la Creo sala. que se cayó la conexión de ella. Sí, Creo puede que se ser. desconectó. Ok, Esperemos un minuto y Ujú. si puedes escribirle. esperemos un momento y si no, pues igual pues ya estábamos cerrando con las preguntas. Faltaba sola Nurieli. Sí, yo sé que ella por lo general tiene una conexión inestable allá donde está. Samantha Ya está. Schweblin, Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura, que la recomiendo muchísimo. Me estoy conectando con la literatura femenina. Otra vez, yo estoy formada por la literatura de hombres. Desde niña solo había leído hombres por allá y comencé a leer a mujeres por allá a los 20 y pico de años con Marguerite Duras, este, la Woolf, la chilena esta, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya llegará. Diamela Altit, que es una escritora oscura también, es bastante difícil de llegar. Clarice Lispector, que trabaja de manera formidable las técnicas de inmersión desde mi punto de vista, ¿no? Es una escritora que, que hace filosofía con cualquier anécdota, por más pequeña que sea. Así que bueno, estas son un poquito las ventanas por donde me gusta mirar la literatura y me gusta mirar el mundo. Amy Knox tiene un libro que lo recomiendo muchísimo, se llama El Acontecimiento, es un libro que habla sobre su experiencia del aborto, Sí. muy, Que muy de hecho ese libro, conmovedor.
fue llevado al cine. Sí, sí, tengo pendiente en mi lista de películas ver eso, ¿no? Pero creo que está por salir o está en ese proceso o ya salió, no sé. Sí, ya salió, ya salió. Ya salió, bueno, entonces Te voy tenemos a pasar el link donde la puedes ver. perfecto, perfecto, gracias, Ama. Por ahí van esas ventanas, chicos y chicas. Bien, y para cerrar, Nurieli Chirinos. Hola, feliz tarde. Bueno, yo Hola. encantada de la conversación tan interesante y literaria que hemos tenido el día de hoy. Retomando un aspecto que habías comentado hace un momento, bueno, primero destacar que he leído a Samantha Schweblin y a Annie Ernaux y me parece excelente. Cuando estuve leyendo Una mosca en el café, me hizo referencia también a Melanie Noton, que es una de mis escritoras favoritas y una escritura bastante parecida y eso, bueno, es interesante. ¿Cuál libro de Amelie has leído de ella? He ¿De Norton? leído Ni de Eva ni de Adán, ahorita estoy leyendo Higiene del asesino, también he leído Ay, ese no lo he leído. Anticrista. Ay, vamos a buscar ese. ¿Lo tienes en qué? ¿En PDF? ¿Lo Sí, puedes lo tengo en compartir? EPUB. Sí, claro, yo lo puedo compartir. Ok, genial. Yo se los comparto Norton por el es grupo. increíble también. Sí. Bueno, recapitulando un poquito lo que comentabas cuando estabas haciendo tu exposición, mencionabas que te gustaría destruir dos mitos de la literatura, de la escritura. Y primero mencionaste la musa literaria, que hablabas de tener una conexión con un tema, viendo desde un punto de vista energético, ¿no? De, de- de más allá de lo que se quiere comentar. Y el segundo mito, bueno, se entró en como en otra conversación y no hubo la oportunidad de que pudieras continuar allí. ¿Cuál sería ese segundo mito que te gustaría destruir respecto a la escritura, por favor? Ah, sí, creo que lo conversábamos, la angustia de la página en blanco. Sí, lo Eh, mencionaste. sí, no existe una angustia si el tema o la historia está un poco organizada, ¿no? No debería existir. Es un Gracias. poco, No es que sí, además siempre vas a tener elementos de cómo volver a arrancar. O sea, el tema de la angustia de la página en blanco, de alguna manera hace alusión a que no tienes, o sea, estás frente a una hoja que es más, que ese peso no te permite comenzar. Pero resulta que no solamente comienzas frente a esa página, puedes comenzar de muchas maneras. Y creo que ya es ahí, por ejemplo, lo que habla Sol sobre los métodos de inmersión o sobre cualquier otra herramienta que nos funcione para que aún no sea escribiendo, sino como madurando las ideas o profundizando en las cosas que ya tenemos claras. Y de alguna manera luego vamos conectando todas esas cosas. El hecho de la página en blanco sugeriría que siempre vas a estar ahí solo escribiendo, pero tienes que vivir otras cosas para poder alimentar eso que vas a escribir. Entonces creo que desde allí, además porque eso está conectado con un imaginario muy antiguo, también lo de la musa, y es prácticamente como que si el escritor fuese una especie de medium entre fuerzas que no conoce ni maneja, y más bien esas fuerzas lo conocen, lo manejan y agarran la mano para decir todo. En cuyo caso, ¿dónde estaría el mérito del escritor? Sino así es. como algo utilitario o un canal. Entonces creo que eso es bastante discutible. Muy bien, pues no nos queda más que agradecer este encuentro tan bello, Sol. Gracias siempre por estar tan al alcance, como iluminar siempre las cosas con tus comentarios. Allí estoy viendo detrás tuyo que son como las ilustraciones que tú haces, ¿sí? Ah, sí, es un arte efímero. Se llama 31 maneras de matar a mi gato. Esto es un ejercicio de dibujo diario, una historia contada con... Ah, por cierto, estoy escribiendo un libro que se llama La ansiedad de escribir. Si alguien quiere colaborar conmigo en cuanto a ideas que les producen ansiedad, ¿qué les produce ansiedad a ustedes a la hora de sentarse a escribir sobre el hecho escritural? Si pueden colaborar conmigo con alguna idea, sería genial porque estoy ilustrando este texto. Ay, qué maravilla.
Y bueno, ella está colocando en el chat el contacto por Instagram. Creo que sí, Ujú, ya lo hice, ya lo han creo. colocado varias veces. Lo pueden compartir al grupo también de WhatsApp para que lo tengan presente. Y bueno, recuerden darse una pasada por allí por el perfil de Sol y ver la propuesta del taller de inmersión, de técnicas de inmersión que comenzará muy pronto. Y bueno, los que desean también adquirir sus obras se pueden comunicar con ella por esa vía para adquirirlos, que son de verdad como una opción tan al alcance, tan cercana, que bueno, debemos aprovechar esas oportunidades. Sol, muchas gracias. De No, verdad que sí. a ustedes, gracias por darme un espacito Muchísimas en sus gracias vidas por hoy. todo lo Gracias a ti, que mi amor. Bien, una no, de las cosas no solo... que me produce mucha ansiedad es que normalmente, o más de lo que yo quisiera, pues yo convivo con los objetos vivos o con las personas vivas en motivos de mi escritura. Eso a veces me produce bastante ansiedad, entonces digo, bueno, ¿cómo voy a abordar esto? O esto lo puedo manejar así. Eso es una de las cosas. Y el poema que les leí, pues, quería Ya comentarles va, como el miedo a defraudar, ¿o qué? no, ¿Cómo, en qué entonces que sentido? lean mis textos. Es eso. A veces ¿Cómo? o que lean mis textos o que sepan por terceras personas que yo estoy escribiendo de alguna manera sobre ellos. Ah, ya, ya. Ah, eso está buenísimo. Ya, va, déjame anotarlo. Eso me... Ay, y quería decirles que el poema que les leí, pues, eso fue también porque yo tuve un primo, el padre Pepe, que él fue sacerdote, que él fue carmelita descalzo en Mérida, es primo mío y primo de mi papá. Entonces, de alguna manera, cuando yo escribo ese poema, es como si él escribiera por mí o estuviera hablando conmigo. Eso era lo que quería compartir para cerrar. Gracias, Erasmo. Nada, gracias a ti. Gracias. Bien, entonces el profe Camilo pues subirá la grabación de la clase por las redes. Yo quería como compartirles algo al final, pero creo que ya tenemos o sea, con toda esta experiencia tan nutricia, todas las respuestas, todas las preguntas, toda la posibilidad de ver el hecho creativo no solo desde nuestra propia mirada como lectores, sino también como creadores, como críticos y analistas, de toda la complejidad que significa el hecho de escribir, la escritura, como oficio, quizá no tanto como accidente, aunque también son válidos los accidentes de vez en cuando. Entonces, Sol, infinitas gracias, un gusto siempre verte, hablar contigo y bueno, ya por aquí los chicos estarán haciéndote las preguntas a través de tus redes sociales, los contactos. Bueno, Vale, un abrazo. un besote, que estés muy bien. Y ya pues con nosotros con esta clase podemos quedar por acá y luego por el grupo podemos desarrollar preguntas o comentarios que, que complementen todo lo que hemos vivido hoy. Y recuerden que las asignaciones pendientes, desde la primera asignación, pueden terminarlas de trabajar, lo que no las han enviado, para entregarlas más tardar el jueves de la próxima semana. Y así estaremos el próximo sábado abordando ya conversatorios directamente sobre las asignaciones, ¿sí? Para profundizar en eso, porque no es un asunto solamente que investiguen cosas para que queden en el aire, sino que le damos continuidad, tomando en cuenta de que ustedes van a necesitar muchas herramientas sobre cómo escribir desde la mirada crítica literaria, más allá de la creadora como tal, aunque también es válida porque recuerden que este taller también tiene esa faceta, ¿sí? La escritura creativa, la lectura de teorías académicas y la lectura crítica con esas voces que se vayan planteando sobre categorías de análisis en obras literarias creadas que ustedes van a ir descubriendo, que ustedes van a ir
como profundizando en el paso de toda la maestría como tal. Bien. Gracias al profesor Camilo, a Raúl, al profesor Otto, que están allí siempre al pie del cañón, resolviendo todos los temas, incluso los técnicos, para que nuestras reuniones sean posibles y que a veces no queda fácil cuando, cuando la energía eléctrica o las condiciones del ambiente no lo permiten. Yo hoy sí quería estar allá en el sitio, en la sala de bordes, pero bueno, con la lluvia yo me muevo en moto, pues no me quedó otra alternativa que quedarme aquí. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias.